capítulo 4, verso 2, dice así la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. En esta noche quiero hablar con ustedes sobre la oración. Y quiero compartir 2 o 3 puntos que estuve anotando con respecto a la oración. Yo sé que muchos de los que están acá saben mucho acerca de la oración, así que si usted sabe, perfecto. Y si no, incorpore estos puntos que voy a estar compartiendo. Seguramente va a ser 2 o 3 nada más. Pero una de las cosas que a mí me gusta y que quiero resaltar en esta noche con respecto a la oración es lo que dice este consejo apostólico, porque el apóstol Pablo le estaba dando un consejo a los colosenses en este tiempo, pero este consejo apostólico es para ahora, para nosotros. Dice primero, perseverad en la... Yo estoy hablando, ¿se me escucha igual atrás? Yo hablo después, cualquier cosa repetimos. De vuelta. Perfecto. Dice, perseverad en la oración, y ahí hay una coma. Perseverad en la oración. ¿Sabe que lo que está queriendo decirnos el apóstol en esta estrofa es que nosotros debemos insistir, para traducirlo en un término que nosotros por ahí lo podamos entender un poquito mejor, insistir en la oración a pesar de... Repitan todos conmigo, por favor, para que quede el concepto. Insistir en la oración a pesar de... Una vez más, yo tengo que insistir en la oración a pesar de. Esto es lo que básicamente quiere decir perseverar en la oración. Yo tengo que insistir en la oración a pesar ¿de qué? De las dificultades. Yo tengo que insistir en la oración a pesar de las dificultades. Yo tengo que insistir en la oración a pesar de los problemas que yo puedo tener en la vida cotidiana. Yo tengo que perseverar en la oración porque a pesar de que yo sea un hombre o una mujer de oración, eso no me hace inmune a ningún problema, a ninguna aflicción, a ninguna de las situaciones de la vida. O sea, a pesar de que yo sea un hombre o una mujer de oración, eso no va a hacer que yo pague menos la luz o pague menos la nafta. Cuando haya aumento, tengo que pagar como todos. Cuando me golpeo el dedo y a pesar de que yo sea un hombre de oración, me va a doler y voy a decir, ay. No voy a decir otra cosa porque yo soy un cristiano de oración. Amén, un hombre y una mujer de oración. Así que lo máximo que voy a decir es ay, nada más. Amén. No hay muchos amén ahí, ¿no? Perseverad en la oración a pesar de que yo no vea el resultado todavía. Porque muchas veces nosotros aflojamos o muchas veces nosotros no insistimos en la oración porque nosotros no estamos viendo el resultado inmediato en nuestra oración. Porque nosotros en el sistema que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, estamos acostumbrados a tener respuestas rápidas para cualquier cosa de la vida, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos de que nosotros estamos orando por algo y oro hoy y a la hora todavía no estoy viendo la respuesta en mi oración.
Y estoy orando y pasó todo 24 horas y al día siguiente amaneció y todavía no veo la respuesta en mi oración. Y estoy orando y pasan unos días y todavía no veo la respuesta de mi oración. Y estoy orando y pasa un mes y todavía no veo la respuesta en mi oración. Entonces todas estas cosas muchas veces suele pasar de que yo me desanime y no insista, no persevere en la oración. El apóstol Pablo, sabiendo que es humano, que es natural, que es de nosotros pasar por estas cosas, él nos aconseja, ustedes, a pesar de que no estén viendo todavía el resultado de sus oraciones, perseveren igual, insistan igual. Pero yo hace 5 minutos que oré y no veo el resultado, no voy a orar más. Perseveremos en oración a pesar de... no, pero yo oré hoy porque estaba animadísimo, estaba en el espíritu, estaba entusiasmado. Pero resulta ser de que mañana amanecí con dolor de cabeza, con dolor de muela, no me saludaban en el trabajo, no me mandaron un mensaje de WhatsApp, no sé. Entonces estoy desanimado y bueno, ya no voy a orar más. Estoy dando un ejemplo tan solamente de las muchas cosas que pueden pasar o de las muchas excusas que podemos tener cuando estamos orando. Entonces yo no oro, o yo no estoy practicando, yo no estoy teniendo una vida de oración, no estoy insistiendo en la oración porque no estoy viendo el resultado inmediato. Y eso me lleva a un estado de ánimo. Ha pasado algunas veces en nuestra vida que estamos orando por cosas, oramos, no sé, por algún familiar, para que conozca al Señor o para que tan solamente cambie el trato o la forma de ser. O ustedes pueden ponerle el ejemplo que con el que más cercano está. Y usted oró hoy y oró mañana y oró pasado mañana y como no vio el resultado, entonces después se olvidó y dejó de orar y el problema sigue ahí. El motivo de la oración sigue ahí todavía. Pero como no tuvo el resultado en el tiempo que nosotros consideramos que tenía que ser, entonces bueno, lo olvidamos. O lo hacemos como que no está ahí, como que no pasa nada y hacemos otras cosas y dejamos de orar. Bueno, para eso es esta palabra. El apóstol Pablo dice, insistan en la oración a pesar de que en este momento no estés viendo todavía el resultado de tu ruego. ¿Sabe que la Biblia nos habla de una mujer sirofenicia o una mujer cananea en el libro de Mateo? El libro de Juan dice una mujer sirofenicia. El libro de Mateo capítulo 15, verso 21 describe a una mujer cananea, pero ambos son la misma historia. Dice que una mujer tenía una hija, que la hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Entonces, esta mujer fue detrás del Señor Jesucristo y empezó a decirle, Señor, socórreme, porque me está pasando esta situación. Y la palabra de Dios describe en el libro de Mateo que el Señor Jesús seguía caminando y no le dio respuesta alguna, no le dijo nada. Y la mujer aún más fuerte le rogaba diciendo, Señor, yo te ruego que me socorras, porque mi hija está padeciendo esto. Y el Señor Jesús no decía una sola palabra, no le daba una sola respuesta. Y a mí me sorprende de que esta mujer aún así siguió detrás de Jesús y los discípulos y gritaba aún más fuerte y le decía, Señor, socórreme, socórreme. Porque necesito esto, porque estoy padeciendo esta situación. Entonces ya el Señor Jesús no le dio ninguna respuesta, pero ya los discípulos se incomodaron, se inquietaron. Entonces le hablan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿por qué no le respondes algo? Porque esta mujer no nos va a dejar en paz. En términos más simples se lo estoy diciendo. Es muy insistente esta mujer.
Entonces el Señor Jesús se da vuelta y le dice que Él primero vino a los de la casa de Israel. Y esta mujer le responde, pero aún hasta los perrillos, aún hasta los cachorros de una casa comen las migajas que caen de la mesa. ¿Lo escucharon esa palabra? Las migajas de la mesa. ¿Cuál fue el fin de esta parte de la Biblia? Al final fue que el Señor Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, se te ha concedido tu deseo. Entonces esa mujer fue y la hija fue encontrada sana, totalmente libre, dice la palabra de Dios. Y sabe que yo inmediatamente lo asocio a esta palabra porque esto es el sentido o uno de los conceptos que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos con respecto a la oración, que nosotros tenemos que insistir en la oración como si fuese la única opción. La única opción, porque esta mujer, ¿por qué? Yo me pregunté, ¿por qué es que desesperadamente y únicamente le gritaba al Señor, socórreme? Resulta ser de que esta mujer no tenía otra solución. No tenía otra alternativa, no tenía otro remedio. Y muchas veces uno de los impedimentos en cuanto a la insistencia en la oración es que como nosotros tenemos opciones, entonces ya la primera opción que debería ser el orar, ya lo dejamos de lado porque, bueno, oramos 5 minutos, no vi la respuesta, entonces me voy al plan B o al plan C. Y así hasta la Z, y hacemos todos los planes. Y cuando fuimos hasta la Z y no vimos el resultado, entonces volvemos de vuelta a la oración. Pero a mí me sorprende y lo asocio a lo que quiere decir para poder entender un poco más. Que nosotros tenemos que insistir, nosotros tenemos que perseverar en la oración como si fuese la única opción para nuestra petición. No nos tenemos que preguntar, no, pero si Dios no me responde, entonces bueno, voy a tomar un atajo, voy a hacer otra cosa. Entonces, no es ese el sentido de la oración, no es ese el concepto que Dios quiere que aprendamos en esta noche, sino que nosotros cuando oramos, cuando tenemos una petición en nuestro corazón, nosotros tenemos que perseverar, insistir como si solamente de Dios viene la única respuesta. Muchas veces pasa que nosotros confiamos en que la respuesta, las soluciones van a venir de otros lados, de otras personas, de los gobiernos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos que levantar nuestros ojos a Jehová, que de Él va a venir nuestro socorro. Todo lo que vos y yo necesitamos está en Cristo, está en Dios. Lo que vos viniste a buscar en esta noche, la respuesta que estás necesitando, solamente está en Dios. En Él vas a encontrar la respuesta, en Él vas a encontrar la solución. Pero por eso es importante tener el concepto y practicar la oración. ¿Sabe que el problema también muchas veces, meditando en esta palabra hace unos minutos, es que nosotros pensamos que podemos hacer las cosas sin oración. Y lo peor es que pensamos que vamos a tener éxito en las cosas que hacemos y no oramos. Para dar ejemplo, voy a empezar a venir los días de semana a barrer en la iglesia, un ejemplo. O voy a empezar a hacer tal cosa. O voy a hacer, no sé, casa de oración en mi casa. Voy a abrir una casa de oración. Y así muchos ejemplos de las que ustedes le quieran poner. Pero no oramos, no insistimos en la oración. Entonces nosotros pensamos que haciendo las cosas sin oración voy a tener éxito. Ese es un problema. Porque si yo quiero tener éxito en todas las cosas que yo quiero emprender en mi vida, primero tengo que entender el concepto de la oración. Yo tengo que primero perseverar, insistir en la oración. Porque a través de la oración nosotros veremos resultados. A través de la oración se nos abrirán puertas. Las puertas que estaban cerradas se nos van a abrir a través de la oración. Y muchas veces
Por eso me impresiona la fe de la mujer sirofenicia, de que ella insistía una y otra vez, y no cesó nunca de orar hasta que ella pudo ver el resultado en la oración. Muchas veces nosotros, la respuesta está tan cerca, tan al alcance de nuestras manos. Pero justo en ese momento dejamos de orar y entonces no vemos los resultados. ¿Sabe que Dios se mueve mucho a través de la oración? Dice el libro de Santiago, capítulo 5, la oración del justo puede mucho. Muy bien, repitan conmigo así con más onda, cosa de que los que no saben sepan. La oración del justo puede mucho. Libro de Santiago, capítulo 5. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Dios puede hacer las cosas sin oración? Dios tiene el poder, la potestad, la soberanía de hacer las cosas aunque nosotros no estemos orando. Pero a Dios le place hacer todas las cosas a través de la oración de su pueblo, a través de nuestra oración. ¿Sabe qué dice? No sé si ustedes conocen, en el libro de los Hechos está registrado la historia del apóstol Pablo, que tuvo una visión terrible. Y esa visión del Señor Jesucristo lo dejó completamente ciego por varios días. Y para que esa ceguera, los que estudian, los que leen la palabra de Dios, o los chicos que saben de la historia por la escuela dominical, esa ceguera solamente se fue por la oración de Felipe. Ananías, muy bien. Ananías, perdón. Por la oración de Ananías, porque Dios le habla a Ananías y le dijo, ve a Damasco, a ese lugar, a la calle derecha, y ora por Saulo, por Pablo, por mi siervo, porque él está ciego y yo voy a hacer grandes cosas con él. ¿Y Dios acaso no podía sacarle la ceguera a que iba a ser un instrumento tan poderoso en su reino? Sí, muy bien, me gusta esa respuesta así entusiasmada. Sí lo podía hacer Dios en su soberanía, porque Dios es todopoderoso, pero a Dios le place mover su mano a través de la oración. ¿Y por qué? Muy bien, porque a través de la oración del justo, Dios se glorifica aún más. Porque si en esta noche hay un pedido de oración, hagamos un ejercicio, un ejemplo para que lo podamos entender, porque me están mirando así con cara de que yo no entiendo mucho. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un solo pedido de oración. Entonces yo le digo, yo, Gerardo, tengo un pedido de oración y lo voy a hacer público. ¿Con qué intención? Con la intención de juntar más firmas para que así Dios nos escuche porque somos más. No, sino con la intención de que cuando Dios cumpla esa petición, porque muchos fueron parte de esa petición, entonces muchas más personas glorificarán al Dios Padre, porque Dios responde la oración de su pueblo. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Nunca, pero nunca subestimemos a la oración. La oración fue uno de los pilares fundamentales en los principios de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Me pueden acompañar, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Los que ven que van a tardar mucho, no importa, yo lo voy a leer igual en voz alta. Pero el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, dice algo muy interesante. Hablando de los apóstoles, los que estaban allí a punto de recibir la promesa del Espíritu Santo. Estaban ahí a un paso, pero me impresiona el por qué.
Dice, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, todos estos, hablando de los discípulos, ¿no? Yo sé que ustedes igual conocen la Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos se reunieron a esperar la promesa del Padre como les mandó Jesús. No se muevan de este lugar hasta que ustedes hayan recibido la promesa del Padre. Pero ellos no se reunieron a ser sociales, no se reunieron tan solamente a tomar mate y a hablar de otras cosas, hablar de fútbol, de política, del estado de WhatsApp de mi hermano, de mi hermana. No, ellos se reunieron y estaban unánimes en oración, perseverando. O sea, esto significa insistiendo en la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que vean el resultado. Hasta que en algún momento venga la promesa del Padre. Y ellos no sabían hasta cuándo, hasta qué momento tenían que orar. Ellos no sabían hasta qué momento es que ellos tenían que perseverar en la oración. No sabían hasta qué día exacto tenían que insistir en la oración, pero pasaron las horas y estaban reunidos, unánimes, perseverando en la oración. Y pasaban los días y ellos estaban reunidos, unánimes, perseverando en la oración. Y pasaban las semanas y ellos igual todavía seguían unidos, perseverando en la oración, insistiendo hasta ver la promesa cumplida. Que es la actitud que nosotros tenemos que tomar con respecto a nuestras peticiones. Tenemos que orar insistentemente, decirle al Señor, socórreme, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, una y otra vez, aunque todavía hoy no esté viendo los resultados. Pero ya hace una hora que estoy orando, o hace un día, o hace una semana, o hace un mes. Insistí, seguí perseverando, que en algún momento Dios va a cumplir su promesa, que en algún momento Dios te va a conceder tu petición. Te voy a dar una clave, voy a hacer un paréntesis, a ver si lo puedo seguir después, pero te voy a dar una clave. Hay una palabra, el libro de Santiago. Santiago, cuando habla sobre la oración, dice muchas veces ustedes lo voy a decir en un término más simple para que lo entendamos todo, ¿no? Muchas veces ustedes no reciben las cosas porque piden mal. ¿Lo escucharon alguna vez o nada que ver? ¿Sí? Muchas veces ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. ¿Sabe que nosotros, con respecto a la oración, tenemos que saber pedirle a Dios? ¿Qué les quiero decir? Que nosotros tenemos que pedirle al Señor cosas que estén dentro de su voluntad, de la voluntad que Él estableció para mi vida, para tu vida. A eso se refiere. Ahora les explico, así no me miren con cara rara, ahora les explico. Cuando Jesús enseña sobre la oración, el Padre Nuestro, hay una frase que dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Esta es la clave, que nosotros tenemos que pedir que se haga su voluntad siempre. Y las cosas que nosotros tenemos que pedir tiene que estar dentro de las cosas que estén en su voluntad. El libro de Marcos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre les dará. Todo, pero todo que todas las cosas que estén dentro de su voluntad. O sea, esto quiere decir así en términos más simples para que lo puedas entender así de una. Si yo le pido al Señor un tanque de guerra en oración, insisto para que el Señor me dé un tanque de guerra, porque yo quiero un tanque de guerra, el Señor no te va a dar un tanque de guerra. Porque eso no tiene nada que ver con su voluntad. ¿Me estás entendiendo? O un avión de esos tipo Hércules. O un misil así, de esos tipo atómico.
Eso no te va a dar el Señor, porque no tiene nada que ver con su voluntad. Por eso muchas veces no recibimos las cosas porque las pedimos mal. Tenemos que saber pedir. Decirle al que está a tu lado, tenés que saber pedir. Pedí cosas que esté dentro de la voluntad de Dios para con tu vida. No pidas un tanque de guerra, ni un avión, ni una bomba atómica, porque eso no tiene nada que ver. Amén, ¿se va entendiendo ahí? Cuando el Señor dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, ¿saben de qué? El contexto de esa palabra era del Espíritu Santo. Les estaba hablando del Consolador, del otro como yo. Estaba hablando del Espíritu Santo. Por eso dice, todas las cosas que ustedes pidan en mi nombre, Él estaba diciendo a sus discípulos, ustedes pidan al Espíritu Santo en mi nombre y mi Padre les bautizará. Mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Mi Padre los investirá con poder, porque todas estas cosas están dentro de la voluntad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No pidas más por un tanque de guerra, estás perdiendo el tiempo. Ni un avión. Aprendamos a insistir en la oración, pero en cosas que tienen que ver, o sea, que están dentro de su voluntad para con mi vida. Ahí recién voy a empezar a ver los resultados. Amén. Pero volviendo a la palabra, para no irme, porque si no me voy a emocionar, Colosenses. Colosenses capítulo 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces yo me pregunté, el Señor Jesús, o mejor dicho, el apóstol Pablo quiere enseñarnos conceptos o principios de la oración para que nuestra oración sea más eficaz. Entonces me pareció muy importante que tengamos este concepto, velando en ella. En muchas palabras, en algunos lados de la Biblia, hasta el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el apóstol Pedro también decía, orad y velad porque el león anda alrededor como león rugiente. Y también me encuentro con esta palabra que nos recomienda que estemos atentos, que estemos velando en oración. O sea que es importante esta palabra, teniendo en cuenta el contexto de la oración. Y básicamente, en términos así más simples, para que podamos todos entender y todos juntos podamos ser edificados de la misma forma, lo que quiere decir es que estemos con todos los sentidos abiertos o despiertos con respecto a la oración. ¿Sabe que cuando a una persona lo envían, un ejemplo simple, a un policía, lo mandan a un barrio más así, más peligroso, el barrio más peligroso de todos? Lo mandan ahí para hacer guardia o para vigilar una cosa ahí durante la noche. Y en el barrio le dicen, mirá que en ese lugar donde vas a estar van a venir unos ladrones en cualquier momento, de cualquier hora, y van a entrar a robar. Así que bueno, te toca a vos la asignación o la tarea de custodiar, de estar atento en este lugar por las noches. ¿Sabe cómo va a estar el policía? Con sueño, cansado, me voy a acostar una siestita así, un descanso. Muy bien, no va a estar así, va a estar con todos los sentidos despiertos, porque él no sabe a qué hora va a venir el ladrón. Así que va a estar velando atento
Va a estar atento, despierto. Y eso es lo que quiere decirnos el apóstol. El consejo es que nosotros no nos tenemos que dormir en la oración. No tenemos que ser hombres y mujeres con una vida de oración muy floja, muy leve, muy light, como dicen algunos. Tenemos que ser fervientes y despiertos en la oración. ¿Saben una cosa? Te voy a decir algo muy fuerte. Pero lo tenés que saber, si no lo digo yo, en algún momento alguien te lo va a decir. Pero la oración se nota. La vida de oración se nota. La persona que no tiene una vida, que no lleva una vida de oración, se nota muchísimo en las decisiones que toma, en los comportamientos que tiene, inclusive en el lenguaje que usa. Se nota las personas que no llevan una vida de oración. Amén. Yo sé que me miran con cara rara, pero usted practique, porque la oración es como un ejercicio, como ir al gimnasio. Yo cuando fui al gimnasio hace muchos años, entré al gimnasio y me estaba entrenando. ¿Cómo se llaman los que te entrenan eso? Que te dicen las cosas que tenés que hacer, el personal trainer. Bueno, entonces después de algunas preguntas, algunas evaluaciones, me dice, vamos a arrancar de lo más chico. Y me dice, agarrá esa pesa. Y había una fila de pesas así de diferente tamaño hasta lo más grande. Voy a arrancar de esto, del nivel 0, me dice. Ahí una de medio kilo. Entonces hasta... Y venían los de al lado y agarraban así, y hacían así. A mí me da vergüenza. ¿Y qué hice? Bueno, yo agarré, me fui un poco más para allí y empecé yo también. Al día siguiente fui al gimnasio, no me podía levantar las manos. Era impresionante el dolor que sentía. Y bueno, entonces me dijeron, hiciste todo mal porque no te tenía que haber dolido nada hoy. ¿Qué hiciste mal? Y bueno, entonces le tuve que confesar, mira, me pasó esto y no puedo. Bueno, la oración es así, la oración se arranca desde abajo, desde el nivel 0. Porque la oración no es algo motivacional. ¿Sabes? La intención que yo tengo en esta noche no es motivarte para que vos salgas de este lugar y empieces a ir a tu casa y orar 2 o 3 o 4 o 5 horas hoy a la noche. O pasar toda la noche orando. No es esa la intención. Porque no sirve, la motivación no sirve, hermano. La motivación puede ser solamente como un encendedor, una chispa, pero no sirve. El entendimiento, la comprensión sí sirve. Porque, ¿qué pasa? Hoy yo voy a estar motivado a orar 2 o 3 o 4 horas o 5 horas. Pero mañana cuando esté desganado, cuando esté desmotivado, ¿qué va a pasar? Pero si yo comprendo la necesidad de orar siempre, de insistir en la oración, ahí es diferente. Porque yo mañana me puedo levantar con dolor de cabeza, con dolor de muela, desanimado, todo el mundo en contra, pero yo voy a orar porque yo sé que yo necesito orar. Yo necesito estar en comunión con el Padre. Yo necesito seguir insistiendo en la petición por el cual yo estoy orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento pueda ver la respuesta. Y sabe que vi sabiduría en la actitud de Cristo. Y con esto quiero terminar. Vi sabiduría en la actitud de Cristo, porque una de las cosas que yo siempre tengo que tener en cuenta en Dios es que Dios, a pesar de que Él es todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, Él es sabio. Y Él sabe en qué momento hacer las cosas que Él tiene que hacer. Él es sabio. Y a mí me impresiona porque yo me pregunté por qué en el mismo momento que esta mujer, si ya tenía fe, esta mujer sirofenicia, por qué en el mismo momento que esta mujer empieza a clamar, el Señor Jesús no se dio vuelta y le respondió, si Él tenía el poder para hacerlo. Pero sin embargo no le dijo nada. Y siguió caminando, y esta mujer siguió caminando atrás. E insistía, ella insistía. Pero el Señor Jesús siguió caminando y no le dijo nada. Pero esta mujer insistía, persistía, perseveraba en la oración. ¿Sabe qué? Yo vi sabiduría, porque nosotros así tenemos que practicar la oración.
orar siempre, insistir siempre. Y sabe que va a llegar un momento que si yo estoy llevando una vida insistente en oración, va a llegar un momento en el que yo voy a mirar atrás y yo voy a ver cuánto creció mi comunión con Dios Padre. Porque algunas veces pasa de que Dios inmediatamente responde a una oración y al día siguiente ya no ora más. Y muchas veces Dios actúa con sabiduría. Todavía no. Él sabe, Él es sabio. No, pero ya es tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Aunque hoy no esté viendo, aunque hoy no esté yo viendo, aunque vos iglesia, aunque vos hermano, hermana, no estés viendo todavía la respuesta de tu oración, seguí insistiendo. Seguí orando. En algún momento Dios te va a responder, pero ¿sabes lo más precioso, lo más maravilloso? Es que aunque vos no te vas a dar cuenta, pero si vos estabas llevando una vida de oración en algún momento, vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta cuánto creció tu vida espiritual en oración. Porque la oración te ayuda a tener comunión con Dios. La oración te ayuda a tener éxito en las cosas espirituales. ¿Sabe que muchas veces no tenemos éxito porque no estamos orando? Creemos que vamos a tener éxito solamente si hacemos las cosas eficazmente o insistentemente, pero muchas veces no es por hacer las cosas. Porque las batallas más grandes se ganan allá arriba, de rodillas, orando. Y después todo se manifiesta en lo natural, todo después es consecuencia. Pero primero las grandes batallas se ganan de rodillas en oración. Entonces nosotros allá en el lugar donde estamos trabajando, voy a hacer un cartel y lo voy a pegar porque nosotros tenemos los martes cultos de oración que solamente oramos. Y cuando compartimos una enseñanza, es todo con respecto a la oración. Estos versos de la Biblia y muchas más estamos compartiendo. Y vamos a escribir un concepto: con oración todo, sin oración nada. Con oración todo, sin oración nada. Es un concepto: con oración todo, sin oración nada. Para que Dios se glorifique. Porque no se trata, dijo Dios, no se trata de fuerza, no es con ejército ni con espada. Es con mi Santo Espíritu. Y ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa: los días de oración, los martes, como mi esposa está estudiando el seminario los martes, no me puede acompañar. Y yo llego en la iglesia, abro las puertas de la iglesia y estoy completamente solo orando en los cultos de oración. Y llega el otro martes, abro las puertas y todavía sigo solo orando en los cultos de oración. Pero yo sé que en algún momento van a haber muchos que van a entender este concepto y me van a acompañar en la oración, porque no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Todo se gana primero en la oración.